Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Los saludo con la paz de Cristo nuestro Señor, nuevamente predispuestos para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy, sábado 6 de junio, desde Santa Cruz, Bolivia, a las 10:27 de la noche, los saluda con la paz de Cristo, su hermano en Cristo Eduardo Mardesich. Primeramente desearles bendiciones para sus hogares y toda la paz y toda la confianza depositada en nuestro Señor. El día de hoy, 6 de junio, en Bolivia se recuerda el Día del Maestro, por lo que también aprovecho para hacer llegar mi bendición a todos los maestros, a todos aquellos que enseñan, tanto en las escuelas, en las universidades, como también a todos aquellos maestros que nos enseñan la palabra del Señor en las iglesias, a los pastores, a los hermanos. Que el Señor los bendiga y los utilice y que la sabiduría venga solamente de Él. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Señor, antes de comenzar ahora tu palabra, a compartir tu palabra, te suplicamos que seas tú guiándonos, Señor. Te imploramos que tu sabiduría sea guiándonos y que todo lo que se vaya a decir aquí, Señor, sea la verdad para la gloria de tu nombre nada más, Señor, y sea expresado según tu voluntad y según lo que tú escribiste, que nada venga de mi boca, sino únicamente de tu sabiduría. Lo entregamos este tiempo en tus manos, Señor, sea enaltecido y glorificado tu nombre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes la palabra que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 5. Leeremos los versos 1 al 15. Y esta palabra tendrá por nombre preparación para un milagro. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos esperando una respuesta del Señor en algún momento de nuestras vidas. Si no es en todo momento, necesitamos alguna respuesta, quizás ahora mismo, o estamos en la espera de un milagro de Dios para algún tipo de tribulación. Aquí hay un ejemplo de alguien que necesitaba un milagro. Y creo que los acontecimientos que se narran nos darán guías muy claras de lo que se debe hacer cuando se necesita un milagro. No representa una receta, no significa que tú haces eso y Dios hará, porque Dios es soberano. Dios responde cuándo, cómo y dónde quiere y de la manera que quiere. Pero sí creo que, según la palabra del Señor, todas las tribulaciones tienen un propósito. Y si esperamos un milagro es porque estamos en tribulación. Vamos a la lectura, por favor. Segunda de Reyes 5, verso 1, nos dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él le dijo al rey de Siria: anda. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios, que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos,
envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hasta aquí vamos a leer. Es palabra del Señor. Gloria a tu nombre, Dios mío. Esta historia cuenta la historia de Naamán. Dice el verso 1 que Naamán era general del ejército del rey de Siria y habla de que era un varón grande delante de su rey y que su rey lo tenía en alta estima. Y recuerda que a través de Naamán Jehová dio salvación a Siria. Entonces Naamán anteriormente ya había sido usado por Dios. Había sido usado por Dios como instrumento para dar salvación a Siria. ¿Verdad? Entonces, este hombre, dice la palabra, que además de ser de gran estima, era un varón muy valeroso, un varón valeroso en extremo, pero tenía un gran problema. Era leproso. La lepra en esos tiempos era una condenación terrible, porque además que era una condenación a muerte, era una condenación a la exclusión absoluta social. Los leprosos eran aislados en lugares fuera de los campamentos, fuera de las ciudades, y eran tratados como escoria humana, nadie se les quería acercar. Eran absolutamente exiliados de la sociedad, perdían todos sus derechos, los alejaban de sus familias, de sus posesiones y de todas las cosas que tenían. Entonces era realmente terrible el ser leproso. Naamán, un hombre de alto rango político, de alto rango en el ejército, un hombre que era tan querido por el rey, tenía esta terrible enfermedad. Pero un día, dice el verso 2, que a su vez Siria había mandado bandas armadas y habían cautivado de la tierra de Egipto a una muchacha, la cual fue a servir a la casa de Naamán, con la mujer de Naamán. Miren acá, este hombre con lepra, este gran varón con lepra, con todos los recursos posibles, imaginables, con el beneplácito de su autoridad máxima, de su rey, con dinero, con posesiones, con joyas, con un gran ejército, pero no encontraba solución a su lepra. Y miren el contacto, miren las relaciones divinas, las diosidencias, como algunos le dicen. Una mujer que había sido tomada cautiva, de Israel y fue a servir a su casa. Una israelita, una sierva, una enemiga, una esclava de Naamán. Fue esta y le dijo a la esposa de Naamán, dice, esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Imagínense, miren el corazón de esta sierva, miren que esta sierva fue una mensajera del Señor. Miren cómo la sierva, pese a ser esclava, no había el rencor en su corazón, sino fue movida a misericordia por Dios y fue a decirle a su señora, a su ama, a la que la tenía en servidumbre, que ella conocía una respuesta para Naamán. Y le dijo: ve y ruega
Ve y ruégale, mi señor, al profeta que está en Samaria, que sanará a tu esposo de lepra. La mujer le contó esto a Naamán, y Naamán fue a decírselo a su rey. Dice el verso 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Le contó lo que había dicho la sierva a su esposa. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas y vestidos. Tomó también cartas para que el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Miren esto, obra del Señor completamente. La sierva movida a misericordia es usada para dar el mensaje de Dios a Naamán. El mensaje de que había un hombre que tenía respuesta para su solución. Un hombre de Dios, obviamente, que tenía respuesta para su enfermedad terrible. Y esta misericordia en el corazón de la sierva es traducida en que Naamán escucha. Pese a que viene de donde viene, Naamán escucha la voz de la sierva. Y aún más, el rey de Siria le alienta a Naamán para que haga como la sierva le dijo. ¿No le parece demasiada coincidencia? Poco difícil que un consejo venido de tu enemigo sea tomado por alguien de alto estatus y además que el rey le haga caso a una sierva que viene de los enemigos. Todo esto es conexión divina, todo esto está claro que viene del Señor. Es una conexión absolutamente venida desde lo alto. Y bueno, el rey de Siria manda cartas. En ese entonces, para atravesar los países se usaban salvoconductos. Entonces, si querías vos ir de una región a otra, cada región tenía un gobernante o un rey. Entonces, el rey de tu región tenía que mandar unas cartas recomendando que dejaran y pidiendo que dejaran pasar a la persona enviada. Esto fue lo que hizo el rey de Siria. Pero no paró ahí. Como Siria estaba dominando Israel, como Siria tenía gobierno sobre Israel, no se basta en pedir salvoconducto, sino que la carta del rey de Siria dice lo siguiente. Yo envío a ti a mi siervo, dice el verso 6, Naamán, para que lo sanes de su lepra. Ahora aquí, no sé si el corazón del rey de Siria fue movido a fe o era como una burla hacia el rey de Israel. Pero miren lo que pasa, cómo lo recibe el rey de Israel. Luego que el rey de Israel, verso 7, leyó las cartas, rasgó sus vestidos, dice, y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces el rey de Israel tomó esta carta como una burla de parte del rey de Siria, como un agravio, como una excusa para atacarlo, porque le encomienda que el rey de Israel tome acciones para sanar a su siervo de la lepra, para sanar a Naamán de la lepra. Y se nota que el corazón del rey de Israel no estaba alineado con el corazón de Dios, porque su primera reacción fue rasgarse las vestiduras. Es como decir, ¡qué barbaridad! ¿No? Cuando en esa época se rasgaban las vestiduras eran cuando algo realmente terrible pasaba. Lo tomó como una noticia terrible el rey de Israel, porque dice, yo no soy Dios, yo no doy vida, yo no mato, no tengo ese poder. ¿Cómo me va a enviar a este hombre y decirme que yo lo sane? Miren todos ustedes, les dijo a los que estaban con él en el gobierno, a su corte. El rey de Siria está buscando una ocasión para venir contra mí, para atacarnos. Pero en ese momento de desesperación, Dios, al que manda, equipa. Dios no hace nada sin tener todo planeado, no deja cabo suelto. Esto fue enviado por Dios, entonces Dios tenía la respuesta. Y la respuesta viene aquí en el verso 8. Eliseo, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos
envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Eliseo increpa a su rey y le dice: ¿cómo vas a rasgar tus vestiduras y desesperarte? ¿Cómo no vas a tener fe? ¿Acaso no somos nosotros el pueblo de Dios?, le está diciendo. Que venga a mí este hombre y sabrá el rey de Siria que hay profetas sobre Israel, que hay un Dios todopoderoso en Israel. Eso le está diciendo. Por eso les digo, el rey de Israel lo tomó como un ataque, lo tomó como una burla. Y quizás el rey de Siria lo hizo también con ese corazón, quizás lo hizo con fe, pero el rey de Israel lo tomó como un ataque, lo tomó como una burla, no considerando que que Dios estaba siempre con Israel y que el pueblo de Dios es Israel y que había un profeta allí llamado Eliseo. Pero Eliseo oyó, seguramente por el Espíritu Santo, y fue e increpó al rey y le dijo: que venga, tráigame a ese hombre, tráigame a Naamán, y sabrán que hay profetas sobre Israel. ¿Qué dice el verso 9? ¿Qué pasó después? Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Quiero que imaginen esta escena. Es Naamán, el general del ejército numerosísimo de Siria, del ejército poderosísimo de Siria, con toda su comitiva de caballos, con sus carros llenos de regalos, de oro, de ropas lujosas y de presentes preparadas para dar a Eliseo a cambio del milagro. Pero Eliseo no va. Van hasta la casa de Eliseo y Eliseo no sale a su encuentro Eliseo. Manda a su mensajero, dice: Eliseo le envió un mensajero. Y el mensajero le dio el mensaje. Y el mensaje de Eliseo era: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cuál fue la reacción de Naamán? Verso 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Cuál es la primera reacción de Naamán? Enojo, ira. Se sentía despreciado por Eliseo. Él esperaba ser recibido como lo que era, como un gran general. Esperaba ser recibido por su investidura. Pero es recibido por un mensajero. Pero sin embargo, la reacción de Naamán, ¿qué muestra? Y aquí comienza la preparación de un milagro. La preparación de un milagro comienza con una humillación, la humillación. La preparación del milagro comienza cuando Eliseo le manda al mensajero y no va él en persona. Naamán se siente humillado y pone a prueba el ego de Naamán. Muestra realmente lo que había en Naamán. Detrás de esa enfermedad, ¿qué había? Lo primero que había era ego. Lo primero que había era vanagloria. Lo primero que había era autocontentamiento. Lo primero que había era que el hombre creía para sí más de lo que debía creerse, creía más que lo que debía creerse. Entonces era altivo, ¿verdad? Y Eliseo manda la primera preparación para el milagro. Y la primera está en la humillación. Porque Eliseo no va en persona. Eliseo manda a su mensajero. Y el mensajero le da la solución a Naamán. Le manda el mensaje con la solución planteada a Naamán. Y miren lo que dice Naamán. Se fue enojado. Entonces, como hablamos, había ego, había ira, había vanagloria. Y dijo... Yo pensé, dijo, voy a traducirlo en nuestro lenguaje. Dice: saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces, ¿qué pensaba él? Que el profeta Eliseo iba a salir corriendo a buscarlo inmediatamente al verlo llegar. Y pensaba que Eliseo iba a salir, iba a hacer una oración clamando al Dios Altísimo, iba a tocar el lugar donde Naamán tenía la lepra y él sanaría. Segunda preparación para el milagro: paciencia.
paciencia. Prueba de paciencia para Naamán. Él esperaba que Eliseo en el acto ore, toque y sane su cuerpo, sane la lepra. Eso era la expectativa de Naamán, esa era la expectativa de Naamán, que el milagro sea inmediato. Pero no, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus maneras, Dios tiene sus sazones. La Biblia muestra que sí, el milagro fue inmediato cuando Jesús tocó y sanó, mas otras veces fue días después, horas después, muchos años después, como en el caso de Abraham. Dios tiene sus tiempos. En este caso, el milagro no fue inmediato, ¿verdad? Y además de que el milagro no fue inmediato, no fue de la manera que esperaba Naamán. No recibió la sanación en el acto, no fue recibido según su investidura, solo recibió un mensaje de un mensajero. Entonces, ya hemos visto dos partes. La primera, preparación, prueba para recibir el milagro, recibir la sanación de Naamán, fue humillar su ego, humillar su vanagloria, humillar su alta estima, su alta estima. Y la segunda fue paciencia. Saber que las cosas no se hacen como Él quiere, ni cuando Él quiere, ni como Él piensa, sino como Dios quiere, cuando Dios quiere y cuando Dios lo ha determinado y de la manera que Dios quiere. Sigamos en el 11. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje del profeta, del mensajero del profeta? Volvamos al 10, perdón. El mensaje era: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ojo, en el mensaje del mensajero del profeta le dice que él tiene que lavarse. Lavarse significa purificarse. Lavarse significa un proceso de purificación, un proceso de restauración, un proceso de limpieza. En este caso, él tenía que lavarse 7 veces sumergiéndose en el río Jordán, y la promesa era que su carne se restauraría y sería limpio de la lepra. Como habíamos hablado, el proceso había comenzado con la humillación y continúa con la paciencia, porque el proceso no iba a ser inmediato. Cuando habla de lavarse 7 veces, sabemos que 7 es el número perfecto, ¿verdad? Entonces, el simbolismo es que hay que realmente estar en un proceso de limpieza espiritual, de limpiar lo que está mal en nosotros, de limpiar. Naamán tenía que limpiarse, lavarse para recibir el milagro. Veamos el verso 12. Habana y Farfar, ríos, dice Naamán, ¿no? Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Habla de Naamán. Queda descubierto otra cosa mala en el corazón de Naamán. Queda descubierta otra cosa que debe ser lavada en el corazón de Naamán: el desprecio. Primeramente, el desprecio que Naamán sentía por Israel, porque él no quería sumergirse en el Jordán, porque él pensaba que los ríos que había en Damasco, que es la capital de Siria, Habán y Farfar, eran mejores ríos, que eran más limpios que todas las aguas de Israel. Israel era muy poca cosa. Israel eran sus esclavos. Los israelitas eran menos que ellos. En su corazón había soberbia, en su corazón había desprecio. Lo dice claramente. Las palabras, la boca habla lo que abunda en el corazón, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Estaban aflorando todas esas cosas contaminadas que habían en el corazón de Naamán. Estaba floreciendo de su boca el ego que había, la vanagloria que había. Estaba aflorando la falta de paciencia, que él quería que todo se haga a su manera, a su forma y de inmediato. Y ahora también aflora el desprecio que sentía Naamán por Israel, el sentirse superior, el ser altivo. Y otra cosa más, dice que
y se volvió y se fue enojado. Entonces, ¿qué pasó? En su corazón había desobediencia. Decidió desobedecer. Tenía la gran oportunidad de ser sanado de la terrible lepra. Había recibido el mensaje de salvación, el mensaje de sanación, pero no estaba dispuesto a cumplirlo, porque había una serie de peros en su corazón, había una serie de inmundicias en su corazón que no le permitían recibir y tomar el milagro, recibir y tomar el mensaje. No quería obedecer porque su corazón no estaba limpio. Su corazón tenía que ser lavado. Verso 13. Miren cómo es la misericordia de Dios. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. La misericordia de Dios se expresa en los corazones de los siervos de Naamán, que lo tratan de recapacitar y le dicen: obedece, ¿no ves la oportunidad que se te está dando? Te están mandando a que te laves y serás limpio. Alguna gran cosa recibirás, lávate y serás limpio. Solo obedece, te lo manda el profeta. Miren cómo es Dios, dando segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades. La misericordia que tiene Dios con Naamán. Entonces, dice el verso 14, él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Miren esto. Cuando por fin el corazón de Naamán fue tocado por la palabra de Dios, la palabra de Dios que lo había venido persiguiendo, Dios en su misericordia había decidido sanar a Naamán y le había dicho las instrucciones precisas que él debía seguir, mas Naamán primeramente reaccionó con ego, con altivez, reaccionó pensando en que él era demasiada cosa para seguir las instrucciones. Él tuvo que ser humillado, él tuvo que ser probado en su paciencia, él tuvo que ser probado en su obediencia. Y cuando por fin las impurezas de su corazón fueron limpiadas, cuando por fin decidió escuchar la palabra que venía de Dios y obedecer, entonces él ejecutó lo que Dios mandó, lo que el profeta habló. Se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El milagro se dio, el milagro aconteció, pero después de un proceso, de una preparación, porque ese cuerpo no podía ser sanado porque su corazón estaba dando la espalda a Dios. Ese cuerpo no podía ser sanado porque el propósito de Dios en la vida de Naamán debía ser cumplido. La tribulación estaba allí porque había un propósito de Dios en la vida de Naamán. Cosas que Naamán debía cambiar porque Dios quería darle salvación. Dios quería limpiarlo, Dios quería sanarlo, pero para ello debía tener un proceso de limpieza. Y Naamán le costó, pero finalmente obedeció, luego que superó el ego, la altivez, luego que superó la desobediencia, luego que dejó de ver a los israelitas como poca cosa y creerse superior, luego que superó la desobediencia y por fin obedeció y escuchó la voz de Dios, recibió su milagro. El verso 15 dice: y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Se refiere a que se puso delante de Eliseo y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Hasta aquí el verso 15. Cuando Naamán recibió el milagro, su corazón fue transformado de tal manera previamente que reconoció que esto vino por la gracia de Dios.
reconoció que este milagro vino del Dios Altísimo y su misericordia, y en sus propias palabras reconoció: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino el Dios de Israel. El corazón de Naamán fue cambiado, el corazón de Naamán fue transformado. No sería más servidor de otros dioses, no sería más pagano. Reconoció y dijo: no hay otro Dios en toda la tierra sino el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Y aquí quiero decirte algo. Comienza la historia diciendo que Naamán era de alta estima delante del rey de Siria por un motivo. Dice el verso 1, porque por medio de él había dado salvación a Siria. ¿Por qué recalco este punto? Recalco este punto porque quiere decir que Naamán había sido instrumento de Dios anteriormente, y gracias a que fue instrumento de Dios, Jehová lo usó a él para dar salvación a Siria. Y gracias a eso, Naamán tenía reconocimiento delante de su Dios. Pero se nota que Naamán se había olvidado de esto, porque tuvo que pasar por esta enfermedad, por la lepra. Porque se nota que tuvo que pasar por la lepra y todo el proceso que hemos hablado, para que al final, cuando fue sanado, recién vuelva a Dios y reconozca que no había otro Dios sino Jehová. No olvidemos lo que Dios hace por nosotros. No nos olvidemos de las bendiciones que Dios nos da. No vaya a ser que si nos olvidamos, nuestro corazón sea trastocado, cambiado, y nos volvamos orgullosos como Naamán, nos volvamos soberbios como Naamán, nos volvamos desobedientes como Naamán, y Dios, que nos ama y a los que ama disciplina, tenga que usar una tribulación grande, ya sea en salud, en economía, en relaciones, en cualquier ámbito, para que nuestro corazón sea limpiado, para que nuestro corazón sea vuelto al Señor y volvamos a reconocer que Él es el único Dios y es nuestro Dios. Si estás en espera de un milagro, si estás en necesidad de algo, quiero decirte que Dios no es que no escucha tu oración. Dios no es que no le interesa tu oración. Dios no es que ha hecho la vista gorda o ha cerrado los oídos. Dios ha escuchado la oración. Pero la tribulación en la que posiblemente estás no ha escapado del control de Dios, ni ha sorprendido a Dios. Ha sido permitida por el Señor Dios Todopoderoso, porque ninguna cosa sucede sin que Dios la permita, sin que Dios lo sepa. Entonces, tu tribulación, tu necesidad y la respuesta a tu necesidad están en manos de Dios. ¿Será que te identificas con Naamán? Quizás un día conociste a Dios. Dios hizo grandes cosas en tu vida por las cuales fuiste reconocido, por las cuales recibiste bendiciones materiales, espirituales, en familia, en trabajo. Y cuando fuiste bendecido, te olvidaste de Dios, lo dejaste a un lado. Y tu corazón se engrosó, se llenó de orgullo, se llenó de soberbia, se llenó de vanidad y te olvidaste de Dios. Y por eso estás donde estás, en la necesidad que estás. Pero Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. Y Dios es un Dios que nos ama con un amor que no podemos entender. Entonces Dios hoy te dice: vuélvete a mí. Prepárate para recibir tu milagro. Y la preparación del milagro está en que nuestro corazón sea cambiado. Humíllate delante de Dios. Reconoce que eres pecador. Reconoce tu falta y arrepiéntete. Y ten la paciencia suficiente. Espera en Jehová. Dile a Dios: cuando tú quieras y como tú quieras, Señor. Espero en ti, confío en ti. Tú conoces mi necesidad. Y si el Señor te ha pedido que dejes cosas, estoy seguro que tú sabes las cosas que haces que no le agradan a Dios. Tú sabes las actitudes, las acciones, los trabajos, los comportamientos que tienes.
que no le agradan a Dios. Dios te dice, lávate en el Jordán, limpia tu corazón de esas cosas, arrepiéntete, yo te limpiaré con mi Espíritu Santo, arrepiéntete, deja el pecado, deja todo eso que te aparta de mí, deja la desobediencia, quebrantaré tu ego, quebrantaré tu vanidad, te humillaré para bendecirte, porque yo habito con el quebrantado y el humilde de espíritu. Cuando estas cosas las hayas hecho así como las hizo Naamán, tu milagro estará cerca, pues Dios está atento a la oración de los justos. Dios acampa alrededor de los que le temen. Así que cuando esto suceda, Dios estará cerca, tu milagro estará cerca, tu respuesta estará cerca. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Lo que buscas, lo que esperas, el milagro que necesitas, está en las manos de Dios. Arrepiéntete y sé lavado por su Espíritu. Arrepiéntete y recibe la salvación y serás sanado. Gloria a tu nombre, Señor, he compartido tu palabra. Mi hermano, mi hermana, si esta palabra te ha edificado, te suplico que la compartas con otros, no para fama del que la ha transmitido, sino para que sea la palabra de Dios llevada a más lugares y más corazones. Que el Señor te bendiga, que el Señor te aliente, que su Espíritu en oración te muestre las cosas de las cuales debes arrepentirte y te lave y tenga misericordia de ti, te perdone, te restaure y seas salvado primeramente y sanado, y sean tus necesidades en las manos de Dios abastecidas sobreabundantemente. Los bendigo, mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Hasta mañana, si Dios lo permite. Buenas noches.